Hola, ¿cómo está? Vamos a tratar un poco el tema de la historia de la educación en la época primitiva. Veamos, tenemos por acá un esquema en el cual es subdividido esta etapa de la educación a la vez en cuatro etapas. La etapa prometeica, la etapa de la fundamentación, la etapa del desarrollo y la etapa de la sofisticación y consolidación. Eh, Veamos, antes del inicio de la historia propiamente dicha, nos encontramos con la prehistoria. Lo que sabemos de la prehistoria es a través más que todo a través de una hermana, ¿no? Una prima hermana y que es la arqueología. A través de los restos encontrados y la datación con carbono 14 es que sabemos todo acerca de este periodo, ya que o sea, por antonomasia, ya que no hubo registro, porque el propio inicio de la historia está marcado por la invención de la escritura por los sumerios alrededor del 4000 antes de Cristo, ¿no? Entonces, ya por sí no había registro escrito alguno. En la prehistoria, ¿no? El hombre primitivo roba, por eso le he dicho etapa prometeica, como empieza el libro de Abagnano y Bisalberghi. La época prometeica es porque así como Prometeo robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, el dominio del fuego, porque no tanto el fuego, sino el dominio del fuego, la técnica en sí, el hombre fue desarrollando también las distintas técnicas, el aprender a cazar, el aprender el lenguaje, el propio lenguaje es una técnica y quizás la más importante de todas porque les permitió advertirse de que de depredadores, de distintas cuestiones a distancia. Pero todavía no servía para fijarlo en el tiempo de manera escrita. Pero ya adquirir esta capacidad divina, de alguna manera, metafóricamente, les dio, junto a otras herramientas y técnicas, lo que podemos llamar con el poder de la palabra y el poder de la técnica, para poder irse desarrollando hacia formas más complejas de sociedades. En el Paleolítico encontramos un hombre que es sobre todo cazador-recolector y nómada. Mientras que en el Neolítico, que quiere decir nueva edad de piedra, esta es la edad de piedra, la nueva edad de piedra, aquí el hombre se vuelve un poco más sedentario y agricultor. Y tal vez este paso de ser más sedentario y necesitar y haber más número de individuos por sociedad, etcétera, dio paso a que se necesitaran plasmar de manera perdurable los pensamientos y los datos que se tenían. Y hasta que no es casualidad que un poco después se marque, como ya dije, el principio de la historia con el nacimiento de la escritura. En el nacimiento de la escritura no podemos ver que fue un poema, ni fue algo que los sumerios escribieron para elevar la mente, ya que la poesía era cantada y se transmitía sobre todo por tradición oral, de cualquier manera, rapsodias cantadas acompañadas con liras. La escritura, la primera escritura del mundo narraba era una contabilidad, que en ese momento era lo que se necesitaba plasmar en el tiempo, los detalles, los números de los kilos, las medidas de los dracmas en esa época, de granos, etcétera, que se iban produciendo. Y así el hombre va adquiriendo sucesivas técnicas hasta que surgieron textos como los de Homero. Los de Homero no fueron los primeros de su tipo, ya habían otros, pero como vengo diciendo, fueron transmitidos oralmente. Homero tal vez fue el primero que los fija en escritura alrededor del 750 antes de Cristo, y digamos que después pasan a formar parte los textos de Homero como propios de la educación del ciudadano griego.
Ya vemos en Homero vestigios de moral, de ética, de todo lo que admiraban los griegos en ese momento. Además de unos verdaderos, digamos, era un gimnasta del lenguaje. Al pasar de este tiempo fueron apareciendo la geometría, la astronomía y la aritmética, posiblemente para ayudar en la navegación, para ubicarse en el espacio, para las cosechas, etcétera. Y un tiempo posterior ya se concibe lo que es el ciudadano griego. Ese ciudadano griego, que en contraposición al espartano tenían algunos parentescos, pero algunas grandes antípodas también en su pensamiento había, ¿no? Por ejemplo, el ciudadano griego era el que más se ajustaba a la educación homérica, al ideal de caballero homérico, que no dista mucho del caballero inglés de hoy en día, ¿no? De ese ideal, ¿no? De educar el cuerpo y la mente. Pero el griego, a diferencia del espartano, también se nutría con la música, se educaba en charlas. Y bueno, el ágora era aquí la representación en esta época primitiva de la educación del ciudadano griego, ya que allí era donde se reunían tales átridas, caballeros de nobles, etcétera, y cuando comerciaban al mismo tiempo discutían y discutían de distintas, de política, de distintas cuestiones. Y pasó ya aquí a conformarse la educación como algo de mente elevada y que ayudaba a enaltecer los rangos, ¿no? De los reyes, etcétera. Por ejemplo, ya que hablamos de educación homérica, en la Ilíada hay un episodio donde Eneas le dice a Héctor Priámida, oye, que debemos desistir en la batalla, ¿no? Parafraseando. Y Héctor le dice, oye tú, Eneas, que me aventajas en el ágora, no quieras ahora ser, digamos, necio, porque acuérdate que yo te aventajo en poder. O sea, una persona que aventajaba en poder a otra, en lujos, en poder en general, el político era capaz de frenarse una injuria o una observación, etcétera, era capaz de ponerle freno a su emoción porque respetaba ya la autoridad que representaba a esa persona en el ágora. En la educación espartana, por el contrario, no hay nada de eso. Es una educación plenamente militarista, donde tuvieron en toda su historia prácticamente un solo poeta que fue Licurgo. Y bueno, si investiga un poquito, todos sabemos la historia de cómo terminó esa constitución espartana y que ni siquiera el mismo Licurgo que la redactó quiso vivir en su pueblo. Bueno, digamos, después hay otro hito que marca, digamos, marca, hay otra pauta en el desarrollo de la educación, que es el surgimiento de la reflexión filosófica y sus implicaciones en el ámbito educativo. Sale la escuela de Mileto, con los Tales, Anaximandro, Anaxímenes, quienes, a pesar de todos ellos, tenían un vestigio todavía místico-religioso, pero empezaron a volcar sus pensamientos, en vez de hacia adentro, hacia afuera, hacia la naturaleza, hacia el cosmos, hacia lo exterior del ser humano. Entonces fueron así los pitagóricos, quizá tenían un sistema de educación mucho más avanzado, estratificado, pero eran muy doctrinarios. Inclusive Pitágoras tenía prohibido dibujar el dodecaedro porque decía que era una figura irracional, a pesar de que fuera geométricamente posible. Los Eléatas y Heráclito, de entre los primeros de los Eléatas destaca Parménides, y que al parecer se contrapone a Heráclito, porque para Parménides el movimiento no existe y para Heráclito lo único que existe es el movimiento. Lo que pasa es que para los Eléatas, para Parménides, quiero decir,
ese movimiento que él estudiaba era en una magnitud infinita, en una escala infinita. Y en una escala infinita, pues claro, la suma total de la energía del universo pues, es cero. Mientras que para Heráclito él lo veía desde el punto de vista de los entes individuales y de un ser concreto, de un ente concreto relacionándose con otros en un mundo específico. Y pues claro que para una persona, para nosotros encerrados en un cuerpo preciso, lo único que permanece es el cambio. Así Anaxágoras fue el primero en llevar también la filosofía a Grecia, o se le atribuye a él en ser formalmente llevar a manera sofística, como si fuera otro bien más. Y el cultivo de la arete. Empieza a surgir entre todos estos filósofos también ese concepto de lo que se podría traducir como la virtud cristiana, ¿no? Pero era la arete, era ese tipo de virtud por ejemplo, el hombre medirse en los excesos, etcétera, y de conciliar un cierto equilibrio entre lo natural y lo metafísico, entre el alma y el cuerpo. Y hasta que desde el 600 antes de Cristo aproximadamente, que surgen esas primeras reflexiones filosóficas, todo ello fue influyendo poco a poco en la cultura, hasta que llegamos a los sofistas, Sócrates y sus discípulos. Bueno, los sofistas ya podemos decir que ya hay una culminación de lo que es la educación primitiva, porque ya los sofistas tenían un pensum, digamos, lo más parecido a un pensum, ¿no? Ofrecían tantas materias, le doy muy didácticos, usted va a conseguir estos resultados, ofrecían a los que podían pagarlos, a reyes, a nobles, etcétera, conocimientos, sobre todo en retórica, pero también en todo lo demás, geometría, etcétera. El más famoso de ellos fue Protágoras, que se le atribuye esa frase del hombre es la medida de todas las cosas. Que no o sea, que luego el principio antrópico lo que hace es demostrarlo tiempo después. Y Sócrates, que siempre se ven como opuestos. Lo que pasa es que así como los sofistas surgieron y tuvieron su auge, también tuvieron su decadencia. Y en esa decadencia sofística era la que criticaba a Sócrates, a Hipias, etc. Porque la cuestión está en que los sofistas era el propio docente, el docente que enseña algo y cobra por ello. No hay nada malo en ello. Sócrates era aquel que lo filosofaba por buscar la verdad. Pero si nos citamos en el contexto histórico, pues puede que Sócrates también pues no cobraba como tal, pero recibía honorarios también, o recibía favores, etcétera. Inclusive él se puede escapar de prisión, pasa que no quiere por la vejez, pero podría hacerlo porque tiene influencias. Entonces estamos hablando de alguien también de poder, que era acaudalado de cierta manera. Lo que pasa es que, claro, el sofista puro o decadente es como, digamos, el que solamente cobraba, y digamos que llevando a la actualidad la idea socrática de la búsqueda de la verdad es aquel que sigue investigando y que sigue haciendo investigaciones que están fuera de las exigencias de las academias. Y bueno, pongo aquí los discípulos sin de desarrollarlos por completo, porque se considera aquí una culminación, ya aquí deja de ser primitiva completamente la educación. Y más cuando los discípulos de Sócrates, Platón, y a su vez este discípulo de Aristóteles, discípulo de conforman lo que es el liceo y la academia, y dan completamente un rango formal, en la antigüedad eso sí, pero dan un rango formal y una culminación a la etapa primitiva de la educación. Por eso a esa etapa posterior a la etapa precedida de desarrollo le viene esta etapa de sofisticación y consolidación, porque se consolida
el sistema educativo, en una manera sólida de transmitirlo, de venderlo también.